la vía de conducción, ¿verdad? Si se alteraba la vía de conducción, nosotros potencialmente podríamos hacer un bypass y tratar de manejar la parte de, sensorial. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos una alteración neurosensorial? ¿Logra ver mi pantalla? No, doctora. ¿Está extendido? Ya nomás. ¿Ahora? ¿Allí? Sí. Ok. Entonces, decíamos que una disfunción neurosensorial es la pérdida, ¿no es cierto? La pérdida de, o el daño también, en este caso de la cóclea o el nervio auditivo, cualquiera de los dos. Sabemos que ambos van a ser parte de la cadena sensorial. ¿Por qué están de tres? ¿Qué ha pasado? Sanguchitos, Pablo acá. Aquí. Están en medio de una mitosis. Cromosoma 21. Están haciendo No tengas mitosis. miedo, Pablo, es acá nomás. No es en otro lado. Te vamos a esperar. Depende de ti. Fernando, si te quieres, puedes venir. Pablo puede venir. ¿Quién sabe? Ahí hay un sitio, doctora. Ahí al ladito de mí hay un sitio, pero no quiere. Pero las No tres son quiere los sentarse. Encima te voy a dejar de tres. Todo por abrazar al chamo. 2%. Respira el mismo aire que Recuerden, hacíamos. si es que tenemos un daño a nivel de la cóclea o a nivel del nervio auditivo, este daño potencialmente es irreversible. ¿Listo? Entonces ya habíamos visto ayer lo que era la pérdida por ruido. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. ¿Qué decíamos? Aquí, por ejemplo, podríamos nosotros dañar a las células ciliadas internas, afectando la percepción, sobre todo de las frecuencias agudas. Y eso van a ver ustedes mucho en los pacientes que son adultos mayores. A medida que ellos van progresando en su edad, van a tener cada vez menos percepción de los tonos agudos. ¿Ok? A ver, en ese caso también nosotros veíamos la presbiacusia. La presbiacusia es la pérdida auditiva que se relaciona con la edad. Los pacientes adultos mayores, cuando ya dejan de... cuando ya dejan de escuchar, a eso se le llama presbiacusia. ¿Listo? Se ríe. Y esto se asocia con un envejecimiento natural. Y aquí vienen varias cosas y ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de su carrera van a tener que ustedes experimentar no solamente aspectos filosóficos, sino también éticos. Si una persona naturalmente con la edad pierde la audición, ¿en qué momento nosotros dejamos de decir que esto es real y nosotros lo consideramos una enfermedad? O sea, ¿en qué momento empezamos a satanizar, vamos a decir, la vejez y tratamos nosotros de a toda costa ayudar al paciente? ¿Qué piensan ustedes? Ya. Ok. Pero o sea, sí o sí lo tratamos, no lo tratamos. Ya. Jorge. Depende de, o sea, a qué, o sea, uno se considera ya adulto mayor desde los 60 y ese depende de desde qué edad ya está perdiendo la audición. Digamos, es diferente un adulto mayor de 90, 80 años, que también si se le pide, también se le va a hacer intervención, a un adulto mayor de apenas 60, 64 años. Ahí se vería más raro la pérdida de audición. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere decir algo más? Ya. Ok. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta el grado, ¿no es cierto? El grado de pérdida que tiene. ¿Qué tal si es una persona, como bien han dicho, 60 años, pero que no escucha nada? ¿Qué les parece allí? No tiene que. ¿Actúa o no actúa? Actuamos. ¿Qué pasaría si tiene 89 años y tiene una disminución
disminución discreta, pero disminución de las frecuencias agudas. ¿Actúa o no actúa? Quizás algún plan, no actuar directamente, pero recomendar a los familiares algo para que lo ayuden día a ¿Qué pasa día. si tiene 89 años y es tutor de música clásica y es el único que maneja eso? ¿Actúa o no actúa? Si me gusta. ¿Qué pasa si tiene 89 años pero está postrado? ¿Actúa o no actúa? Actuamos en todo eso. En todo caso, como médicos, no buscamos la integridad del paciente, tenemos que actuar en todos los casos para que pueda estar hasta el día de su fallecimiento en 100% o tratando de que esté al 100% de sus capacidades para que pueda vivir dignamente. ¿Qué pasa si el paciente no desea que ustedes actúen? Chao. ¿Lo obligan? Doctor House. Ok, chicos, nuevamente lo manipulo. Ok, chicos, por eso les comentaba ¿Quién tiene control sobre el algo que yo quiero que ustedes mantengan a lo largo de su carrera, es que siempre se mantengan abiertos a la idea de que el envejecimiento es parte de la vida. A todos nos va a llegar, esto eventualmente. Algunos más pronto, otros más alejados. Chema, chema. Y vean siempre de manera crítica las intervenciones que nosotros hacemos, ¿ok? Yo sé que ustedes en el futuro van a llevar otorrinolaringología, vayan a llevar oftalmología, van a llevar de repente geriatría. Siempre manténganse críticos y cuestiónense. Porque recuerden, si algo yo les tengo que enseñar es de que nada está escrito sobre piedra. Todo puede cambiar, todo puede ser cuestionado. Y siempre en favor del paciente. Siempre pongan al paciente en el centro. Escuchen qué es lo que quiere el paciente. Si es un paciente de 89 años y le está diciendo, oye, yo quiero trabajar, necesito trabajar, pues denle todo lo que necesitan. Si es que es un paciente de 89 años que dice, yo ya no quiero que hagan más cosas, pues pónganle las opciones de manera clara. Por ejemplo, ¿puede usted mejorar discretamente? O de repente hay poco que se puede hacer. Siempre denle al paciente las opciones claras, asegúrense de que entiende sus decisiones. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que para la presbiacusia hay factores genéticos, hay factores ambientales. Por ejemplo, el uso prolongado de auriculares a volúmenes altos se ha visto que precipita la presbiacusia. Se hace que la presbiacusia se presente de manera más temprana. También ustedes, si es que ejercen en Arequipa, van a ver una población bien específica, que es la población de personas que van hacia las minas. Y recuerden que en las minas se utilizan algunos equipamientos, maquinarias e inclusive explosivos que hacen que se precipite la presbiacusia. Cada vez más están tratando de ser muy cuidadosos con el cuidado, con los métodos para poder evitar eso en los pacientes. Pero esa es una población que ustedes van a ver. ¿Listo? De repente un poco más jóvenes, 50 y tantos, que ya tienen más o menos una presbiacusia considerable. ¿Ok? Siguiente. Los traumatismos craneales, recuerden que eventualmente algunos traumatismos podrían dañar el hueso temporal. Y si es que dañan el hueso temporal, podrían potencialmente dañar la cóclea o el nervio auditivo y por tanto causar una deficiencia neurosensorial y por tanto una sordera en este paciente. Infecciones al oído interno, y esto creo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Deben haberlo visto extensamente en microbiología, los he visto estudiando pero hasta decir basta, entonces esto ya lo saben. Una laberintitis puede causar, ya sea por ejemplo viral, sea bacteriana, lo que causa es una inflamación en la cóclea y el sistema vestibular, pero también decíamos que podían causar, este es del oído medio, ¿qué pasaba con el oído del oído interno? ¿Qué pasaba con el oído medio? ¿Recuerdan qué sucedía? Muy bien, nosotros teníamos un cambio en las densidades, justamente teníamos esta secreción que se podía acumular y por tanto cambiar las densidades. A ver, en general la inflamación puede llevar a la muerte de las células ciliadas y también a la pérdida auditiva neurosensorial.
Cuando ustedes ejerzan, y sobre todo después de que hagan fármaco, se van a dar cuenta que muchos fármacos tienen un potencial que se llama ototóxico. ¿Hasta ahora conocen alguno? Deben de haberlo visto en micro. Ya, muy bien. Medicamentos como los aminoglucósidos, también los quimioterápicos como el cisplatino y algunos diuréticos dañan directamente las células ciliadas y esto puede causar obviamente pérdida auditiva en los pacientes. ¿Listo? Algunas veces es leve, algunas veces es severa. Por ejemplo, los aminoglucósidos pueden causar una pérdida severa, depende mucho de la dosis, depende mucho del tratamiento. ¿Para qué usamos los aminoglucósidos? Lo deben de haber visto. Yo estoy segura que lo han visto cuando han visto infecciones del tracto urinario. ¿Listo? Muy bien. Ok. Y la clásica enfermedad de Meniere. Me parece que antes la diagnosticábamos menos, ahora la diagnosticamos más. Cada vez veo más pacientes que tienen enfermedad de Meniere. Y esto se debe a un aumento en el volumen o en la presión de la endolinfa. ¿Dónde estaba la endolinfa localizada? En la rampa media. ¿Qué pasa si es que aumenta de volumen o aumenta de presión? ¿Vamos a poder tener el mismo movimiento? No. Entonces, ¿qué sucede? Esto va a causar una pérdida auditiva fluctuante. O sea, por momentos pierde la audición, por momentos escucha. Pero además se acompaña de síntomas del equilibrio, que son vértigo, y esto es lo que más le molesta al paciente. Es un vértigo que no mejora y puede tener tinnitus, que es el sonidito que tenemos en el oído, que lo vamos a describir un poquito más adelante. Clásicamente la fisiopatología no está completamente clara, no tenemos todas las respuestas con respecto a Meniere. Creemos de que el aumento de la presión lo que hace es dañar a las células ciliadas auditivas como a las células vestibulares. Y creemos que esa es su fisiopatología. Pero acá vienen dos cosas. Cuando ustedes diagnostiquen un paciente de Meniere, van a tener un reto, no solamente diagnóstico, sino un reto en el tratamiento. Porque si no comprendemos bien la fisiopatología, ¿qué creen que va a pasar con el tratamiento? No siempre es el ideal. No siempre el paciente se cura, no siempre el paciente puede. Imagínense ustedes si es un neurocirujano y tiene Meniere. ¿Puede operar? Violinista. Operador de maquinaria pesada para Cerro Verde. Entonces, entendemos, no, ellos también hacen movimientos. Imagínense que está con vértigo y está tratando de detonar o de repente tratando de hacer algo, una operación. Es bastante peligroso. Ok, muy bien. Trastornos centrales. Cuando tenemos trastornos centrales, vamos a hablar acerca al primero, que es el trastorno de procesamiento auditivo central, llamado también TIPAC. En este trastorno, las personas van a tener una dificultad para hablar, ¿listo? Para comprender y procesar lo que están escuchando. O sea, ustedes les hablan y ellos como que no entienden muy bien, ¿listo? Y esto se acentúa cuando los pacientes están en un ambiente ruidoso, ¿listo? Es muy peligroso para ellos, hay una alteración en el procesamiento de señales auditivas y lo importante es que puede afectar tanto a niños como a adultos. Algunas veces, y en la gran mayoría de los casos, imagínense que es un niño, que siempre que hay ruido va a tener alteraciones para comprender. ¿Qué creen que va a suceder? Muy bien. ¿Cómo son los colegios? ¿Sí, tranquilitos? Ni la universidad es tranquilita, imagínense el colegio. Entonces recuerden que esto se puede acompañar con retraso del desarrollo auditivo, problemas de aprendizaje y algunos otros problemas neurológicos. ¿Alguna vez han escuchado hablar de alguna persona con TIPAC? No. ¿Por qué creen que no? Porque no lo estamos diagnosticando. ¿Y por qué no lo estamos diagnosticando?
Quizás hay un sesgo y lo ven como que este niñito no aprende, que es tonto, así. ¿Qué más? No, pobre Chemo, ¿qué le pasa? ¿Qué más está pasando? ¿Quiénes están fallando? Los padres, Padre. Los médicos a también. los médicos. ¿Qué pasa si el médico no conoce el TIPAC? ¿Podrá diagnosticarlo? No. ¿Siquiera pensará en ese un diagnóstico diferencial de un niño con problemas de aprendizaje? ¿Lo puede diagnosticar como autista, doctora? De repente. Podría ser que, o el mismo niño, debido a que no puede comprender las palabras cuando está en un ambiente ruidoso, ¿qué creen que sería su manera de defensa? Se tapa los oídos. Taparse los oídos, aislarse, o de repente evitar áreas en las cuales hay mucho sonido. Eso clásicamente se podría confundir con otras enfermedades. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa con nuestros pacientes que tuvieron un ACV o que tuvieron un traumatismo? ¿Qué creen que puede pasar? Isquemia. Necro. Bueno, eventualmente sabemos que los accidentes cerebrovasculares pueden suceder a todo nivel, ¿cierto? Si es que sucede, por ejemplo, en tronco encefálico, núcleos cocleares, si es que sucede en la parte de la corteza auditiva, ¿qué va a suceder? ¿Escucha o no escucha? No escucho. ¿Entienden? ¿Entienden? Entiendo. De repente. Dificultades para interpretar el sonido, de repente alteraciones de comprensión del lenguaje, vamos a ver que se van a relacionar con estas zonas. ¿Y se acuerdan que el complejo olivar superior tenía una función específica? ¿Alguien recuerda cuál era? Localización del sonido. ¿Qué pasa si es que la alteración está a este nivel? El paciente no sabe si es que es un sonido cercano o es un sonido lejano. ¿Qué pasa si está cruzando la pista donde está la línea de tren? Tiene una alteración del colículo No sabe. o del complejo olivar. No sabe. Lo atropelló. Lo atropellan, doctor. ¿O no? No sabe si está lejos o si está cerca. Muy bien. También pueden haber tumores del tronco encefálico o del nervio auditivo. Miren, a esos tumores clásicamente ustedes los van a escuchar como neurinomas. ¿Alguien sabe cómo se llama el signo de los neurinomas acústicos? No. No le digo. Esto lo han visto cuando han hecho ganato. No lo dijo claramente. Es la guía. Lee la guía, pero no da su Si hubiera sido ella. Ustedes son bien graciosos. ¿Qué sé? Muy bien. Ah, sí. A ver, ubiquémonos. Se le ve. ¿Qué parte es esta? Temporal. Muy bien. ¿Y qué es esto? Cerebelo. Ok. ¿Qué es más? Digamos que esta es la parte A. Ya. Esta es la parte B. Ya. Esta es la parte C. ¿Cuál de estas es la zona por donde está saliendo el nervio coclear? B, A. Ah. Tenemos A, Ah. tenemos B y tenemos C. Si no es sano, está. Clásicamente esta es la salida. Ahí está. Sí. Entonces por acá, por ejemplo, ustedes están viendo, ¿qué están viendo? A ver, ¿Un tumor? una masa. Muy bien. Una más. ¿Esta qué es? ¿Tomografía o resonancia? Resonancia. Muy bien, es una resonancia magnética. ¿Alguien sabe en qué está? ¿T1, T2? ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Estamos listos. Qué bonito. Es el tipo de linfocitos. ¿Qué has dicho? No. Esa es imagenología. Bueno, ya. Con que sepan qué es resonancia, yo creo que estamos en buen camino. ¿Ya? Miren, chicos, lo que ven acá es un neurinoma del trigémino. Esto es un tumor que está partiendo el nervio trigémino. ¿Listo? A este tumor le llaman el signo del cono de helado. ¿Ven el conito? Y ven el heladito. El hecho que tiene que tener mucha imaginación, ¿no? Pero digamos que por ahí algunos sí lo pueden ver. En los neurinomas del acústico puede haber una compresión del nervio auditivo y esto puede causar, ¿qué creen? A ver, ¿qué va a causar? Tinnitus. Primero, Tinnitus. pérdida de audición. Ah, ya. Muy bien, ¿qué más?
Tinnitus. Muy bien. Puede progresivamente causar tinnitus, alteración del equilibrio, pero lo que ustedes ahorita deben de estar focalizados en la parte de la audición. ¿Listo? Recuerden, el crecimiento tumoral también puede afectar la transmisión y procesamiento de las señales auditivas hacia arriba. ¿Ok? Y por tanto, en ese caso, por ejemplo, ¿qué creen que será lo que más le llama la atención al paciente? ¿Qué parte está afectando? Cerebelo. ¿Equilibrio? Muy bien. Este paciente muy probablemente va a tener alteraciones de equilibrio. Pero ¿cómo creen que un paciente de manera temprana podría descubrir o pensar que tiene neurinoma? ¿O cómo ustedes van a poder hacer su semiología para saber que el paciente tiene neurinoma del A mí me acústico? viene renta con los ojos cerrados. No tan grande, quizás un poquito más pequeño. Porque lo primero que se afecta es la parte auditiva. ¿Alguien? Mareos. Ya, puede ser. Miren, clásicamente, bueno, no sé, ¿qué tan frecuente es en su generación recibir y hacer llamadas? Más o menos, más o menos. Porque en la generación previa a ustedes, ellos odian las llamadas, si tú lo llamas no te contestan, ellos son mensajes, pero no sé en la generación de ustedes, más o menos. Más ¿Ok? mensajes, más mensajes. Si las personas hacen llamada, casi siempre tienden a lateralizar. Ustedes se van a dar cuenta y eso observenlo sobre todo en las personas que hacen llamadas. Casi, digamos que llamaran de este lugar y la persona les dice, no sé, hace 2 meses, hace 3 meses, he tenido que cambiar al otro lado porque no me siento tan cómodo, como que no escucho bien. ¿Qué ha pasado? Hipoacusia. Tenemos una pérdida ligera de la audición. Si es que ustedes ven algún familiar que siempre contesta de un lado, y por eso, ¿qué tienen ustedes que desarrollar desde ahora? Observación. Atención. Tienen que ser muy observadores, porque ya les he dicho, ustedes de repente van a ser los primeros que van a diagnosticar algo en sus maestros, en sus parientes, en las personas que ustedes conocen, en la señora del mercado. ¿Listo? Si siempre contesta de un lado y de pronto al otro, a ver, ¿qué pasa si es que contesta de un lado y ahora se contesta del otro lado? ¿Qué preguntas harían ustedes? Está mal de la mano. Ya, sí, escucho bien con los dos. Está mal de la mano. Y se Sí, cambia la pero- otra mano. Ah. Tengan cuidado, ¿listo? No se lancen a decir, Dios mío, puede tener un neurinoma. Averigüen, ¿está bien del hombro? ¿Está bien del codo? ¿Está bien de la mano? ¿Ha pasado algo? Recuerden bien sus diagnósticos diferenciales, ¿ok? El último punto que tenemos que ver aquí es el tinnitus, ¿listo? Cuando hablamos acerca, chicos, de tinnitus, es probablemente lo que más van a ver ustedes en un servicio de emergencia. ¿Listo? Si estoy en un hospital grande, probablemente un 30% de sus consultas van a ser entre cefalea y tinnitus. ¿Listo? El tinnitus es una percepción alterada de algunos sonidos. Entre ellos pueden ser zumbidos y también pueden ser pitidos. ¿Listo? Cualquiera de los dos, sin que exista una fuente sonora. O sea, todos ustedes están acá tranquilos y uno de ustedes dice, siento como si es que hubiera como un pitido. ¿Listo? Es constante. ¿Ok? Puede estar asociado tanto a pérdidas auditivas, conductivas, como a neurosensoriales. Es decir, que no se pueden ustedes lanzar a decir, cualquier cosa. Puede ser conductivo como puede ser neurosensorial. En general, sabemos de que muchos de estos están asociados al daño de las células ciliadas. Nosotros sabemos que cuando las células ciliadas se dañan, por ejemplo, van ustedes a un concierto. ¿Qué pasa en el concierto? Mucho ruido. ¿Qué aumenta? ¿Los decibeles, los hercios? Los decibelios. Generalmente decibeles y hercios, pero primordialmente decibeles. Muy bien. ¿Qué va a pasar con estas células ciliadas? Muy bien. Y eventualmente pueden dañarse. ¿Qué va a suceder? Al dañarse van a enviar un sonido errático al nervio auditivo. Y ese sonido errático nosotros lo vamos a interpretar como tinnitus en el cerebro. ¿Ok? Entonces, si es que ustedes están en un concierto y escuchan tinnitus, ¿qué quiere decir?
que están perdiendo frecuencias, ¿no es cierto? Que después hay un antes y un después de ese tinnitus en la vida de ustedes. No. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque yo no estoy diciendo que no vayan a conciertos, ¿no? No quisiera que nadie me diga, ah, yo nunca fui a un concierto por culpa de la botonera. Pongo taponcitos. Entonces Miguel va a venir. Muy bien. ¿Qué tiene? ¿Qué han dicho? ¿Qué más? Algunos de sus compañeros dicen con protectores. ¿Algo más? Por allí les paso el dato, sobre todo ustedes que son jóvenes y que creen en la vida. Existen algunas compañías que a través de algunas espumas que son especiales les hacen unos protectores auriculares que son bastante únicos para ustedes. Protegen desde la parte externa hasta la parte interna, no son tan caros como una librería y realmente a largo plazo les podría ayudar potencialmente. Si por allí no están tan interesados en conciertos, con que se pongan protectores, creo que estaría bien. ¿Ok? Ahora, el tinnitus también puede reflejar cambios en las vías auditivas. ¿Listo? A veces nosotros tenemos reestructuración de las vías. Y en esto nosotros vemos que cuando aumenta la actividad espontánea de la corteza auditiva, nosotros vamos a tener estos tinnitus. ¿Listo? Esa sensación de sonido constante. ¿Qué tendrían que hacer para determinar este? La duración. Probablemente una tomografía o una resonancia. ¿Ok? Un encéfalo también les va a ayudar. Pero si queremos diagnosticar de repente una masa, podemos, si es que no hay masa, yo pasaría recién al encéfalo. Muy bien, algunos factores vasculares y metabólicos también podrían causar alteraciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos deficiencias metabólicas, empiezan los pacientes a tener percepción de sonidos anómalos. Lo mismo vamos a tener cuando tengamos un paciente que tenga hipercolesterolemia. ¿Listo? Mucho cuidado con eso, también vamos a ver que puede causar potencialmente alteraciones. Lo vamos a ver más que todo en mareos, no tanto en tinnitus, pero también los hipertensos. ¿Se acuerdan por qué? Muy bien. ¿Y qué pasa si es que aumentaba la presión de endolinfa? Daño dañan a la arriba, la perilinfa. Ya, sí. Eventualmente teníamos daño a las células ciliadas. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos a pasar a fisiología vestibular y de ahí sí les voy a dar un break para que empecemos la parte gástrica. ¿Ok? Bien. A nosotros nos interesa mucho aprender el sistema vestibular porque nos va a permitir a nosotros identificar sobre todo movimiento. Cada uno de los componentes que vamos a estudiar nos van a ver, por ejemplo, movimientos en línea recta, movimientos giratorios. Cuando nosotros hablemos de rotación de la cabeza, imagínense cuando poníamos un punto y una flecha. ¿Se acuerdan que movía? ¿Cómo se llamaba ese vector cuando ustedes hacían en física? Rotación angular. ¿Se acuerdan ustedes o no? Entonces, cuando veamos aceleración angular, vamos a ver primordialmente rotación de la cabeza. Y cuando nosotros veamos movimientos de línea recta, miren, hacia los costados, hacia arriba, estamos frente a un caso de aceleración lineal. Entonces, nosotros vamos a ver cómo nuestra posición estática va a estar en relación a estos movimientos, ya sea aceleración angular o sea aceleración lineal. Y esto se va a coordinar con los movimientos oculares en respuesta a estos movimientos. Ahora, ¿dónde vamos a censar todo esto? Obviamente lo vamos a censar en oído interno. Si recuerdan ustedes, nosotros solo habíamos visto la parte de la cóclea. Nos faltaba justamente el resto, que son los canales semicirculares, los órganos otolíticos y las vías neuronales relacionadas. Dentro de los canales semicirculares son estos los que van a ver el movimiento y la aceleración angular. Clásicamente ustedes sabían que cada oído interno tenía 3 canales semicirculares que están dispuestos en ángulos perpendiculares entre sí, uno horizontal, uno superior y otro posterior, y que permite la detección de los movimientos en las 3 dimensiones del espacio. Ayer uno de sus compañeros me preguntaba, ¿qué pasa si es que alguien mueve la cabeza hacia adelante? ¿Se puede ver? ¿Quién es el encargado?
Tinnitus. Tinnitus. ¿Quién es el encargado de ver eso? Canales semicirculares. Muy bien, muy bien. Entonces estamos viendo que la función es detectar aceleración angular de la cabeza. Ahora, si nosotros vemos movimientos de rotación, estos movimientos de rotación lo que hacen es generar un movimiento, un desplazamiento de la endolinfa en estos canales. Entonces estamos viendo que los canales semicirculares, ¿con quiénes están conectados? Con la ¿Qué rampa? rampa media. Muy bien. Y esto va a estimular las células ciliadas en una región que se llama ampolla. Entonces, seguimos con el mismo patrón, ¿no es cierto? ¿Cómo son los receptores sensitivos? Células cilíndricas ciliadas. ¿Listo? Entonces, aquí también en la ampolla tenemos células cilíndricas ciliadas. A ver, cuando la cabeza gira, nosotros vemos que por inercia la endolinfa se va a movilizar en la dirección opuesta. ¿Listo? Si ustedes giran a la derecha, la endolinfa se va a movilizar hacia la izquierda. Y eso es importante porque va a generar deflexión de las cúpulas y nos va a permitir que haya liberación de neurotransmisores. Y obviamente esto ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Liberación de neurotransmisores, activación de la despolarización y por tanto ya pueden viajar hacia el cerebro para ser interpretados. ¿Quién lleva esa información? Muy bien, la rama vestibular del nervio coclear. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si giramos la cabeza para mirar hacia un lado, a ver, giren todos hacia un lado. Cuando ha habido ese sonido, ¿qué está pasando? Primero, ¿están ustedes en movimiento? Sí. Ustedes están estáticos. Ah, bueno. ¿Su cabeza qué pasa? Sí. Está en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A ver, hagan esto para que ustedes recuerden. Movilicen su cabeza hacia la derecha. ¿Qué pasa con sus ojos? A ver, ahora movilicen hacia la izquierda. ¿Qué ha pasado con sus ojos? Muy bien. Pero eventualmente, ¿qué es lo que han tratado de hacer? Ir hacia el mismo lugar de movimiento. ¿Para qué? Para estabilizar. Entonces recuerden, el movimiento de los ojos lo que nos ayuda es a estabilizar nuestra posición. ¿Ok? Entonces, además de los canales semicirculares, vamos a tener a los órganos otolíticos. Los órganos otolíticos nos permiten detectar posición y aceleración lineal. En la anatomía, nosotros sabemos que esos van a estar situados en el vestíbulo, van a tener también una membrana gelatinosa que va a tener unas pequeñas formaciones de calcio. ¿Listo? Estas formaciones de calcio que están en esta sustancia gelatinosa se llaman otolitos. Y su función va a ser detectar la aceleración lineal, los movimientos en línea recta y la orientación de la cabeza respecto a la gravedad. Y para esto van a ser detectados en el utrículo y el sáculo. Cuando hablamos acerca del utrículo, vemos que responde a movimientos horizontales. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que ustedes están en un carro? ¿Están en movimiento o están en reposo? Nosotros en reposo. Fíjense bien. O sea, nosotros en movimiento, claro. Físicamente, el carro está en movimiento. Estamos Nosotros seguimos el movimiento del carro. también en movimiento. Ustedes están en movimiento. Sí. Están en movimiento, quizás no un movimiento activo, probablemente un movimiento pasivo, pero estamos en movimiento. Porque, ¿cómo creen que se sensa eso en su cuerpo? Lo siento. Muy bien. No lo sensa como que ustedes estén parados, por ejemplo ahorita, que ustedes están sentados. Se está sensando un movimiento. Y a ese movimiento, ¿quién le va a tener que acompañar para que no haya alteraciones? La visión. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a leer un libro? Se va a mover el libro. No se puede. mueve. No se puede. editar. Depende de qué carro, ¿no? Muy bien. Recuerden, si nosotros vemos esos movimientos horizontales, estamos viendo el utrículo.
¿Qué pasa con los movimientos verticales? Hacia adelante, por ejemplo. Lo vamos a ver en el sacro. También podemos ver cuando ustedes suben en el ascensor del primer piso al tercer piso. ¿Qué está pasando? ¿Se marea? La torre sí marean, doctor. Muy rápido. ¿Por qué creen? Muy rápido, doctora. Mucha fuerza. ¿Han tomado el ascensor que lleva a la Facultad de Medicina, al séptimo piso? ¿Qué les parece? Yo creo que ese es el más peligroso, definitivamente. Primero, para las personas que tienen agarofobia, que esté abierto y que esté subiendo, dos cosas que yo no sé cuántas personas habrán tenido problemas, pero por ahí es eso. ¿Cuál creen que es el segundo punto? Muy bien, tenemos un movimiento vertical y ese movimiento vertical necesita que esté bien ¿quién? El sacro, y por tanto nosotros estamos viendo que se están reorganizando ¿quiénes? Los otolitos. ¿Listo? Giros de la cabeza en todas las direcciones. Tenemos a los canales semicirculares. Si vemos horizontalmente, estamos con el utrículo, y si vemos verticalmente, estamos con sacro. Muy bien. Doctora, ¿las otolitos están también en el utrículo y el sacro? Sí, están dentro. ¿Y la mano? A ver, en cuanto a la transducción de señales, ambos órganos tienen una membrana otolítica que está cubierta por los otolitos, y cuando la cabeza se mueve, ya sea en cualquiera de estos movimientos, va a desplazar su masa, lo cual deflecta las células ciliadas y por tanto tenemos despolarización. Y recuerden, si nosotros estamos yendo en un carro o estamos en un ascensor, recuerden que a esto se denomina la posición de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, ya sea que estemos de pie, estemos inclinados, estén haciendo ustedes breakdance o lo que quieran, la estabilidad y equilibrio va a depender de quién. ¿Y qué tal si hacen ese pasito de... ¿Se acuerdan cuando alguna vez habíamos conversado? ¿De dónde están las rubias? El que gira. ¿Ahí qué tiene? El punto 1. El giro de la cabeza. ¿Quién está a cargo de eso? Canales semicirculares. Canales semicirculares. Ahora, ¿en qué movimientos está? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien posicionados? No. ¿Cómo estamos? Estamos al revés. ¿Qué movimiento está alterando? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Muy bien. ¿Y por qué? Bueno, una de ellas sí, cuando termina, se cae, ¿no es cierto? Pero la otra, más o menos bien, ¿no? Miren, clásicamente ustedes van a ver a muchos pacientes que llegan a la consulta y justamente han tenido una desorganización de estos otolitos. Y ya cuando hagan ustedes otorrinolaringología, van a hacerles una maniobra que se llama la maniobra de Hallpike, o Hallpike, como ustedes quieran llamarle, en el cual nosotros movemos la cabeza prácticamente para acomodar los otolitos. ¿Listo? ¿En quiénes creen que también puede suceder estas alteraciones de los otolitos? Marineros. Muy bien. ¿Nadadores? Muy bien. En general recuerden que los pacientes que tengan justamente una alteración en estos otolitos van a tener vértigo cuando están sentados, en reposo, en posiciones estáticas. Ellos van a decir, no sé, doctora, me siento y siento como que todo da vueltas. Ahí ustedes en qué están pensando, ¿en un problema central o en un problema periférico? Muy bien, muy bien. Esto es algo que ustedes tienen que recordar. Ok, ¿cuáles son las vías neuronales que van a estar involucradas? Recuerden que vamos a tener el nervio vestibular, que es el que va a transmitir la información desde los canales semicirculares, los órganos otolíticos, hasta los núcleos vestibulares en el tronco encefálico. ¿Y de ahí qué pasaba? Nosotros sabíamos que se integraba con el cerebelo para poder dar coordinación, equilibrio y postura, así como estabilidad de la mirada. Y eventualmente esta información se va a proyectar hacia la córtex cerebral para la percepción consciente y la orientación espacial. ¿Qué pasa si son astronautas? ¿Qué va a pasar con los otolitos? Y siempre recuerden esto. ¿Cuál es el principio de la despolarización? Potenciación. ¿Cómo se genera el potencial? La membrana gelatinosa, ¿qué es lo que hace? Se aplasta.
Aplasta. ¿Qué pasa si no hay gravedad? No se aplasta. Por eso no hay sonido. ¿Hay despolarización o no hay despolarización? No hay doctor. ¿Tenemos sentido de orientación o no? No. Bueno, eventualmente recuerden que la gran capacidad de los humanos es de adaptarse. Pero ¿qué va a suceder con ellos, por ejemplo, cuando estén en el espacio? Prácticamente vuelan, ¿no? Van de un lado hacia otro, los dan dando vueltas, los ven dando vueltas o de repente caminando de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa cuando bajan a tierra? Muchos de ellos desarrollan vértigo. ¿Listo? Y este vértigo, claramente, ¿por qué creen que es? Por los otolitos de Porque se han desacomodado los otolitos, muchos de ellos de repente se han fijado en zonas que no son adecuadas y esto nos va a causar un vértigo. ¿De qué tipo? ¿Cuando estén en reposo o cuando estén en movimiento? en movimiento. Podría ser ambos, pero clásicamente en reposo. Muy bien. Muy bien. Ok. Veamos las vías del equilibrio. Cuando hablamos acerca de las vías del equilibrio, tenemos que considerar primero al nervio vestibular. Nosotros sabíamos que las células ciliadas de los paneles semicirculares van a enviar justamente sus estímulos por esta rama. Y vamos a tener a los núcleos vestibulares, que sabíamos que estaban en tronco encefálico, bulbo raquídeo y protuberancia. Y estos hemos dicho que se van a integrar, ¿no es cierto? Se integran con cerebelo. Cuando llegan acá, sabemos que aquí se coordinan movimientos finos. ¿Recuerdan cómo se llamaba este movimiento? Pronación y supinación. Adiadococinesia. ¿Se acuerdan que les había enseñado? Adiadococinesia. Este es un movimiento, recuerden, fino. Los núcleos vestibulares envían señales hacia el cerebelo y el cerebelo utiliza esta información para el tono. No sé qué estás haciendo, pero es así, mira. Uno arriba y otro abajo, uno arriba y otro abajo. Uno, la palma abajo y la otra palma arriba. Y ahora sí, muy bien. Están fallando, Antonio. En plano horizontal, porque en plano vertical es diferente. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Hay el tracto vestíbulo espinal. ¿Se acuerdan de ese tracto? Sí. Ya. ¿De qué se trataba ese tracto? Este es el que nos permitía controlar los músculos posturales y nos permite también el ajuste cuando se mueve la cabeza y los cambios en la posición del cuerpo. Y el último tracto obviamente tiene que pasar por ¿dónde? Tálamo. Tálamo. Porque el tálamo hace que se proyecte hacia la corteza parietal, donde se permite la percepción consciente de la orientación y el movimiento en el espacio. Recuerden, todo esto es sumamente importante porque se tiene que integrar lo que vemos, lo que estamos sintiendo, lo que estamos, de repente, el tacto, la propiocepción, para tener la orientación espacial. A ver, un dato importante. Aquí tienen ustedes que recordar lo que es el reflejo vestíbulo ocular. El reflejo vestíbulo ocular es el que estabiliza la visión al compensar los movimientos de la cabeza, como lo que les ha sucedido a ustedes cuando han mirado a un costado o al otro. Y recuerden, primero los ojos van en dirección opuesta y luego se dirigen hacia donde ustedes van a ver. Entonces, esa respuesta rápida permite que las imágenes se mantengan y no estén borrosas, sino se mantengan estables y permanezcan en la retina. ¿Listo? Muy bien, también esto evita el mareo. Muy bien. Entonces, respecto a las funciones del sistema vestibular, nosotros estamos viendo que primera es control del equilibrio y la postura. Aquí nosotros vamos a ver que nos permite ajustes automáticos, puede utilizar por ejemplo el tracto vestíbulo espinal, puede utilizar el tracto que va hacia el tálamo y la corteza parietal para poder mantener la postura en movimientos y posiciones diferentes. También teníamos el reflejo vestíbulo ocular que nos permite la estabilización de la visión. Y esto siempre recuerden, los movimientos se dan primero en dirección opuesta y luego recién hacia la zona donde ustedes quieren ir para que se mantenga fija la imagen y no esté borrosa en retina. Y finalmente habíamos dicho que las conexiones vestibulares nos permiten orientarnos en espacio y también cuando estemos en movimiento. Es decir, son ellos los que nos permiten
la orientación tridimensional. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les decía que teníamos que tener 20-20 en ambos ojos para tener visión tridimensional? Creo que no les he dicho a ustedes, pero es importante. Profundidad, sí les he dicho. Muy bien. A ver, veamos un poco de la fisiopatía. La primera es una patología súper común en la práctica que se llama vértigo paroxístico posicional benigno o vértigo posicional paroxístico benigno o BPPB. En este nosotros vamos a ver que hay un desplazamiento de los otolitos del utrículo hacia uno de los canales semicirculares. Lo que me preguntabas, ¿qué pasa si es que pasan los otolitos desde el utrículo hacia el canal? Generalmente es al canal posterior. El paciente va a presentar episodios de vértigo, pero que es un vértigo muy intenso. De hecho, cuando el paciente entra a su consulta, está tocándose de la puerta, de las paredes, porque no puede. Sobre todo si es que viene solo, es trágico, porque tú no sabes si se va a caer o no se va a caer. Cuando viene con sus familiares, todavía viene en silla de ruedas. ¿Listo? Y recuerden, es desencadenado por movimientos específicos, como girarse la cama. Se gira de la cama y de pronto siente que el mundo se le viene. Tiene mucho mareo. ¿Ok? ¿Cómo diagnosticamos? Habíamos dicho, mediante maniobras, que son maniobras de Dix-Hallpike, y el tratamiento va a ser el tratamiento de Epley, o la misma maniobra podría ser también para el tratamiento. ¿Listo? Ya lo van a ver más adelante. Dix-Hallpike, y la maniobra se llama Epley. Luego tenemos la neuronitis del vestibular o neuronitis vestibular. En esta vemos que hay una inflamación del nervio vestibular, generalmente es por infecciones virales, y los síntomas van a ser claros. El paciente va a tener vértigo, que generalmente puede ser severo. Además, el paciente tiene náuseas y desequilibrio. ¿Pero se afecta la audición? No. Entonces, si es que no se afecta la audición, usted está frente a una neuronitis vestibular. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes? Generalmente el vértigo es intenso los primeros días y como todo lo viral que sucede después de los días, se soluciona. Entonces se resuelve gradualmente, le damos de repente algunas medidas de apoyo al paciente, podemos dar algún tratamiento sintomático, pero le decimos esto va a mejorar con el transcurso de los días. La enfermedad de Meniere también entraba acá. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque además de tinnitus que tenía, vértigo. Entonces ya habíamos dicho aumento de la presión de endolinfa, habíamos visto ya qué es lo que se hacía. Miren, yo he visto muy pocos casos en los que tengamos que llevar a una opción quirúrgica. ¿Cuál creen que es la opción quirúrgica? Porque estamos diciendo que es un aumento de la presión de la endolinfa. Muy bien, tratar de liberar la presión de endolinfa. Entonces vamos a hacer una pequeña incisión, probablemente ¿en qué membrana? En la que sea, tiene potencial de dañar, pero eventualmente cualquiera de las dos membranas podríamos hacer una pequeña incisión. Sin embargo, como les digo, en la práctica real no he visto que se haga mucho. La migraña vestibular es otro tipo de patología en la cual el paciente va a tener muchas alteraciones vestibulares, es decir, el paciente va a tener vértigo, el paciente va a sentir de que se marea mucho y desequilibrio que se acompaña de los síntomas tradicionales de migraña, que son fotofobia, por ejemplo, fonofobia, o sea, no toleran bien los sonidos, no toleran bien la visión y hay dolor de cabeza intenso. Aquí lo que tenemos que hacer primordialmente es fijarnos cuáles son los desencadenantes y tratar de evitarlo. ¿Ok? Muy bien. En general, para el vértigo nosotros tenemos que hacer pruebas clínicas y tenemos que hacer, por ejemplo, algunas pruebas como la evaluación de nistagmus. ¿Saben lo que es nistagmus? Algunos sí, otros no. Muy bien. Ya. ¿Es normal? No, bueno, o sea, sí es que sea de manera con intención, como lo hicimos en práctica, que des cuenta, puede que la consecuencia mayores el problema
Muy bien. También es importante la posturografía. Ok, miren al paciente. ¿Qué está pasando? Miren, cuando le decimos que vea a su lado, ¿qué está sucediendo? Movimiento. ¿En qué eje? Horizontal, muy bien. Miren, al otro lado tienen nistagmus. Dependiendo si es a qué nivel la Ya, muy bien. Ok, también vamos a ver pruebas calóricas que van a evaluar justamente la respuesta de los canales semicirculares cuando tenemos estímulos térmicos. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado esta parte. Les doy 5 minutos y continuamos con la parte de digestión.